Hoy nada más hacer una pequeña oración para ponerlo delante del Señor en el mensaje de hoy. Es un poquito largo, pero voy a tratar de darlo rápido. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo vengo pidiéndote, Señor, que tomes tu lugar, Espíritu Santo de Dios. Me quito yo, actúa tú a través de este vaso, Señor, para que tu pueblo reciba la palabra que tú has traído para ellos en este día. En el nombre de Jesús te pido que selles con la sangre de Cristo todos los linderos de esta propiedad, Señor, por arriba y por abajo, Padre Santo, y que ninguna ave volátil, Señor, pueda venir a robar, Señor, o entorpecer lo que tú traes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Este mensaje se llama el poder de la sangre. Y vamos a ir a Levíticos 17:11. Vamos a hablar un poquito de la sangre desde el antiguo pacto hasta el pacto nuevo que fue hecho a través de Cristo Jesús. En Levíticos 17:11 leo para ustedes, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. ¿Cuántos hemos escuchado hablar, verdad, sobre el poder de la sangre a nivel humano carnal? Como cuando un hijo nace, hereda rasgos de sus padres, hereda facciones, rasgos de la personalidad, inclusive se habla mucho a nivel del mundo de que cuando un hijo nace y ha sido negado por su progenitor, nace idéntico, dicen. Que la sangre no miente, que la sangre no se niega, porque saca todas las características y es muy, muy parecido. Pero hoy, por ejemplo, yo vengo a compartirles del poder de la sangre más a nivel espiritual. Y más específicamente el poder que tiene la sangre de Cristo en nuestras vidas. Desde el momento en que el pecado original fue cometido por Adán y Eva, Dios introdujo el pacto de sangre como un medio de cubrirlo y de redimir el pecado. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A mi criterio, y es un criterio muy personal y que tengo convicción, para mí esas pieles, cuando Él las puso sobre Adán y Eva, aún estaban mojadas con la sangre de los animales a los que pertenecían. ¿Por qué? Porque el Señor usó la sangre para cubrirlos, para poder cubrir el pecado que ellos tenían. Porque al pecar Adán y Eva contra Él, la gracia fue quitada de ellos. Ellos perdieron la gracia cuando pecaron. Y esa sangre de los animales lo que hizo fue venir a redimir, por decirlo así, o a encubrir, a volver a poner en contacto a Dios con ellos. Porque Dios no podía hablar con ellos. Cuando ellos pecaron, en el momento en que ellos pecaron, no podía seguir esa relación, se rompió a nivel espiritual. En ese momento la expiación, que significa cubrir, creo que Él perdonó precisamente el pecado de ellos con esa sangre. A partir de ahí podemos ver diferentes relatos de cómo Dios entró en pactos de sangre con su pueblo. Por ejemplo, Noé, cuando salió del arca, lo primero que hizo fue ofrecer un holocausto y derramó sangre de animales. Eso está en Génesis 8:20. Derramó sangre haciendo un pacto con el Señor. Y recuerden que el símbolo del arco iris no representa lo que el mundo quiere traernos a representar. Ese símbolo del arco iris, que es precioso y es de Dios, representa el pacto que Él hizo con Noé. Y nos recuerda a nosotros lo que ese pacto dice. Que estamos todos bajo esa cobertura de ese pacto, inclusive hasta el día de hoy. Un pacto también que el Señor hizo de sangre fue con Abraham. Abraham entró en pacto con el Señor a través de la circuncisión, que se menciona en Génesis 17:10. Cuando un hombre es circuncidado, hay derramamiento de sangre, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor entró en pacto con Abraham, hubo derramamiento de sangre a través de la circuncisión. Y esa sangre, por ese pacto de circuncisión, le dijo a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. De hecho, nosotros todos somos hijos de Abraham, por ese pacto de sangre que se hizo en ese momento. Y también que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, a través de ese pacto de sangre. Y hubo otro que, para mencionarle uno más, ¿verdad?,
que cuando Moisés, después de que Dios le entregó los mandamientos, reunió al pueblo y ofreció becerros como sacrificios. Degolló becerros, la sangre de esos becerros, lo pueden leer en Éxodo 24:8. Dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa es la, digamos, estamos hablando de pactos de la sangre en el Antiguo Testamento. Que en el Antiguo Testamento, cada vez que una persona pecaba, tenía que ir a hacer expiación con sangre de animales. Porque o sea, el pecado era, como dicen actualmente, el que reza y peca empata, ¿verdad? Entonces, en aquel momento el que pecaba y hacía sacrificio empataba, por decirlo de alguna manera. Les voy a hablar además que bajo el Antiguo Testamento, por ejemplo, los leprosos debían de ser purificados por medio de sangre. Eso está en Levíticos 14, del 1 al 7. Vamos a leerlo. En Levítico 14, del 1 al 7. Levítico 14, del 1 al 7 dice: el Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada, hablando de la lepra. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. En la versión Reina Valera dice madera de cedro, grana e hisopo, que normalmente era una especie de mejorana, alguna ramita así como olorosa, ¿verdad? Dice: después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial, tomará la otra ave viva, la madera de cedro, la grana y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial, y luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección, y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. Eso era lo que representaba en el Antiguo Testamento, eso era lo que había que hacer para limpiar a un leproso. Trayendo eso al antiguo o al pacto nuevo, la madera de cedro representa la cruz de Cristo. Eso es lo que representa en el pacto nuevo de la sangre de Jesús. La grana o el pañuelo escarlata que habla aquí, o el paño escarlata, significa su sufrimiento, todo el sufrimiento que él pasó antes de llegar a la cruz. Y el hisopo, que era con el cual se rociaba a las personas, representa la fe que tenemos que tener nosotros para recibir esa sangre y cada una de las características que esa sangre tiene en nuestra vida. Como podemos ver, la sangre se rodeaba 7 veces, ¿verdad? Y yo creo firmemente, porque así me lo revela el Señor, que ese derramamiento era profético. Y se los voy a explicar por qué. Ya que la sangre de Jesús fue derramada en 7 diferentes ocasiones durante las horas que rodearon su crucifixión. Y las vamos a estudiar un poquito rápido, pero si se quiere anotarla, si no después pueden encontrar, por ahí van a encontrar la prédica en algún momento en internet. El primer lugar fue el sudor. Dice en Lucas 22:44: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En aquel momento, en la agonía que él estaba pasando, cuando él estaba recibiendo la revelación de lo que estaba por venir, por acontecer, era tal la presión que él sentía a nivel físico que era sangre lo que le brotaba a través de los poros. Como cuando los chiquitos se agarran y se chupan así, se sacan sangre a través de la piel y se les hacen moretes.
Exactamente eso era lo que el Señor contaba. El segundo punto donde su sangre fue derramada fue su rostro. Dice Isaías 56: di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupros. Por aquellos que no saben, mesaba es estrujar con las manos. El rostro de él fue estrujado, pero no fue estrujado como usted estruja los cachetes a su hijo o a su esposa o a su esposito en amor, no. Los guardas que estaban en el templo, era puñetazo cerrado que le estrujaban la barba a él. Y a pesar de todo aquello, él no abrió su boca. Vean qué poder, qué amor tenía él y qué dominio propio tenía ese hombre tan precioso, Jesús. En tercer lugar es su cabeza. Dice en Mateo 27, del 29 al 30: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y como si fuera poco, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Yo no me quiero ni imaginar el dolor que mi Señor podía sentir, con unas espinas que eran como clavos, una corona, y aparte de que se la pusieron en la cabeza, le daban con el palo que le habían dado como caña, como seco. Era increíble el dolor que él estaba sufriendo en ese momento. Cuarto lugar es su espalda. Dice en Mateo 27, 26 que entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. A nivel físico, los azotes que él recibió fueron un desprendimiento total y absoluto de carne, de piel. Los huesos quedaron literalmente casi expuestos. O sea, fue desgarrado completamente, la piel fue desgarrada de su espalda. Y ahí fue ahí fue el mayor derramamiento de sangre, ¿verdad? En ese momento. El punto 5 y el 6 fueron sus manos y sus pies, estando ya en la cruz del Calvario. El Salmo 22, 16 lo expresa de la siguiente manera: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Para aquellos que no lo saben, porque yo no tenía claro qué significaba inclusive, horadar significa hacer un agujero, pero tan profundo que atraviesa de lado a lado. Las manos y los pies de mi Señor fueron atravesados literalmente de lado a lado. De manera que usted, como en las fábulas, pero lamentablemente fue una gran realidad, se podía parar y podía ver de un lado a otro de sus miembros. Y el séptimo lugar, que fue donde la victoria se consumó, que si Satanás hubiera sabido lo que la crucifixión de Jesús representaría para él, no hubiera hecho tanta laraca y no hubiera propiciado que fuera, porque él creía que iba a vencer en la cruz del Calvario. Satanás creía que al dejar que Jesucristo fuera, o al Señor dejarlo, que él pudiera influenciar para que fuera crucificado, iba a ser su mayor victoria. Él jamás midió las consecuencias, él jamás se puso a analizar que eso iba a representar su mayor derrota, porque está vencido en el nombre de Jesús. Amén. El séptimo lugar fue el costado de Jesús, y dice en San Juan 19:34: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esa sangre preciosa fue la que nos redimió a nosotros de todos y cada uno de nuestros pecados. Y esa agua es la palabra pura, santa, bendita, no adulterada, que se encuentra en esta palabra, en la Biblia. Y usted tiene que leer todos los santos días de su vida. Y tiene que estar meditando en ella todos los santos días de su vida. El domingo se los decía yo a los jóvenes, a los prejóvenes,
la meditación de Satanás, la meditación diabólica es meditación pasiva. Siéntese y empiece a invocar demonios con esas llamadas extrañas que se hacen, estos mantras que le dicen a usted. La meditación de Dios es meditación activa, es meditación, la meditación que habla el libro de Josué, meditando su palabra de día y de noche. Esa meditación que usted tiene, la palabra presente en todo momento, que en cualquier momento, cualquier problema que se le presente, cualquier cosa que el enemigo le traiga, usted lo confronta con la palabra. Esa es la meditación de Dios, no la meditación que el mundo está queriendo venirnos a enseñar. Esa meditación de relax, todo pasa, tenga paz. No, eso es meditación demoníaca, eso es brujería, simple y llanamente. Gracias a esa preciosa sangre, usted y yo tenemos acceso directo al trono de Dios. Y ese es el primero de los beneficios que nos dio la sangre de Cristo. Gloria a Dios. En Hebreos 10, del 19 al 22, dame un segundo nada más para encontrar. En Hebreos 10, del 19 al 22 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A dónde? Amén, a la presencia directa de Dios. Lo que ni siquiera los sacerdotes hacían en su momento, ¿verdad? Solo Moisés, ese fue un privilegio que prácticamente solo Moisés tuvo en el Antiguo Testamento. Usted y yo lo tenemos hoy a la mano, gracias a esa preciosa sangre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Yo no sé si usted se ha pensado, pero yo a veces me hinco ahí delante del Señor en mi casa, en mi tiempito de devocional, que hay una canción de Danilo Montero que se llama Bendito Jesús. Tiene un ritmo un poquito fuerte, o sea, tiene un ritmo muy, muy rico, por decirlo así, pero escúchela con conciencia. Esa palabra dice: mi deseo eres tú, mi momento de amor eres tú, la alegría de vivir, precioso Jesús. O sea, esa palabra debiera ser nuestra proclama diaria delante del Señor. Levantarse y decirle: Señor, hoy mi anhelo eres tú. Hoy es el momento de amor que estoy esperando, eres tú. Tú eres ese momento de amor que yo estoy esperando. ¿Por qué? Porque si usted tiene acceso directo, nada lo detiene. Nada lo tiene que detener, nada. No debe haber nada. Dice en el libro de Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si usted camina conforme a la voluntad de Dios, nada debe detenerlo. Y si no es así, pues ahora vamos a conversar sobre eso. El segundo beneficio es que tenemos redención. Y en Romanos 3, del 23 al 24, ya digo para ustedes. En Romanos 3, del 23 al 24 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados, o hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, absolutamente todos. Pero la sangre de Jesús vino a darnos redención. Vino a reconciliarnos con Él. Y ese es el siguiente punto: reconciliación. La reconciliación en Colosenses 1, del 19 al 22, dice:
Colosenses 1, del 19 al 22. Dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda plenitud. Esto habla acerca de Jesús. Amén. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y entre esas cosas estamos incluidos nosotros. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en Jesús. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo Jesús mediante su muerte. Ese es el tercer beneficio que tenemos, la reconciliación que trajo la sangre de Cristo en nuestras vidas. El cuarto beneficio es la santificación. Dice en el libro de Hebreos, ya leo para ustedes, en Hebreos 13:12. Dice en Hebreos 13:12, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Ahí fue el sufrimiento que Él llevó a cabo, como les decía a ustedes en la cruz, nos santificó para poder estar delante del Padre. Porque nosotros, por nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa, si no fuese por la sangre de Cristo, no podemos estar delante de Dios y presentarnos delante del Señor. Dice el quinto beneficio, que es la justificación. Vamos a ir a Romanos 5:8. Vamos a ir a leer a Romanos 5 del 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por la vida. Ahí estamos siendo justificados. Y ahí mismo en Romanos 3, para que no se vaya muy lejos, en la Biblia, del 23 al 26, Romanos 3 del 23 al 26 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Lo leímos hace un rato, ¿verdad? Y están privados de la gloria. Ahí está la justificación, precisamente la justificación que hizo la sangre de Jesús. El sexto punto o el sexto beneficio que recibimos a través de la sangre de Jesús es el perdón de nuestros pecados. En Efesios 1:7, ya son casi las últimas citas, no se me quiero. En Efesios 1:7 dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Amén. Ahí está todo completo, hermanos. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta, falta el séptimo punto. Bueno, y vamos a ir hablando del perdón también, a primera de Juan 1:7.
Primera de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hasta aquí hemos visto 6 beneficios de la sangre de Cristo. Y quiero hablarles y dejar para el final el último, que es la protección que nos da la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo vino a darnos, a hacer un vallado de protección alrededor nuestro. Hace muchísimos años, estaba yo muy jovencita, recuerdo que venía caminando con una tía política mía por una calle, en la noche, era, no sé, tipo 8 o 9 de la noche, y venía un animal, pero mira, parecía, de lejos parecía como un caballo, una cosa enorme, gigantesca, era un perro que se había escapado, pero ese perro venía como rabioso contra nosotros. Era un animal enfurecido y bravío. Donde nosotros lo vimos y mi tía lo vio, ella sí es cristiana, convertida. Yo en aquel momento todavía no había aceptado al Señor. Yo recuerdo que ella lo único que acató a decir fue la sangre de Cristo. Pero ya el animal era un perro así gigantesco, no sé, no recuerdo qué raza, pero era grandísimo. Yo me acuerdo que lo único que le veía eran los dientes, que parecían los dientes de un tiburón, el tamaño que los tenía. Y cuando ella dijo la sangre de Cristo, ese perro frenó en seco, como que había pegado contra una pared, y dio media vuelta y salió yendo con el rabo de las patas, aullando. A partir de ahí, ese momento me impactó tanto en mi vida, que marcó mi vida, porque ahí me demostró que la sangre de Cristo tiene poder de protección sobre nuestras vidas. Tiene poder de protección sobre nuestras vidas. Ahora, esa protección debemos solicitarla, pedirla y aplicarla diariamente sobre nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque así, por medio de esa sangre, vamos a tener lo que se llama una promesa de protección por medio de la sangre de Cristo. Y lo dejé para el final porque quiero conversar con ustedes, pueblo de Dios. Hoy habló muy claramente, y yo digo que más claro de lo que vino a hablar no podía haber hablado el Señor hoy, desde que empezamos. Cuando usted y yo nos convertimos, la sangre de Cristo vino y hizo un vallado alrededor de nosotros. Y ese vallado se mantiene intacto mientras usted y yo caminemos en santidad. ¿Por qué? Porque vino Jesús, su sangre preciosa, y nos redimió de todo pecado. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa, pueblo, si usted y yo adrede pecamos? ¿Qué pasa si usted y yo, sabiendo que algo que estamos haciendo no debemos hacerlo, lo seguimos haciendo? Especialmente ya somos viejitos en el Evangelio. Estamos tomando primero por inmunda la sangre de Cristo. Y eso es un pecado terrible. Segundo, dice en Hebreos 10:27 que después del sacrificio de Jesucristo ya no hay más expiación de pecados. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Si usted peca inconscientemente o sin querer, por decirlo de alguna manera, abogado tenemos para el Padre. Sí, amén, amén. Con Cristo Jesús. Pero si usted peca de Él, usted va a tener que ponerse a cuentas con el Señor y va a tener que comerse la consecuencia de su pecado. Porque no está pecando usted inocentemente. Mire, joven, si usted sabe que usted no debe de enlazarse con personas que no sean cristianas y lo hace, está haciéndolo adrede. Yo no sé si ustedes entienden. Si usted está esposo o esposa buscando fuera de su casa lo que no se le ha perdido, usted está pecando adrede, porque eso se llama adulterio. Mire, si usted no está casado, y le voy a decir a los jóvenes que hoy hay muy poquitos, lástima que hay menos pueblo que de costumbre.
Pero fornicar no es una tarjeta de crédito, ni es una tarjeta de débito. Fornicar es uno de los pecados más graves que existen en la palabra de Dios. Porque no solamente pecas contra Dios, sino que estás pecando contra ti mismo, porque estás denigrando tu cuerpo. Y cada vez que usted peca adrede, dice en el libro de Eclesiastés 18, que el que cava un hoyo, cae en él. Escucha muy claramente. Y el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Si usted peca adrede, si usted comete pecado adrede, usted le está haciendo a la protección de la sangre de Cristo así. Y está abriendo un hueco, está aportillando el vallado que hay. Yo no sé si usted se da cuenta, pero a nivel espiritual, cada uno de nosotros tenemos asignados lamentablemente demonios, así como tenemos asignados ángeles, que están a la expectativa 24/7 esperando a ver si usted y yo cometemos o no cometemos pecado, si aportillamos o no aportillamos el vallado. Porque cuando usted le abre al diablo y a sus secuaces, a los demonios, abre el portillo, les da derecho de entrar y salir de su vida, inclusive de su cuerpo y de su familia, de un montón de cosas, de su casa, el derecho legal para ir y venir. Y ahí están en serios problemas. Ahí sí hay problemas bien serios. Porque usted mismo, el enemigo va a venir delante del Señor y va a pedir el derecho legal que tiene, porque usted mismo se lo dio. Por eso es que la protección de Dios es tan importante y la santidad que el Señor está demandando a su pueblo es tan importante. Porque el Señor no quiere un pueblo contaminado. Porque si usted está cometiendo algún pecado, y yo en esta noche lo que quiero es en amor exhortar, si usted está en algún pecado, cometiéndolo a sabiendas de que no debía hacerlo, examine su corazón y le pida al Señor, primero perdón y segundo que se aparte de ese pecado y no lo siga cometiendo. Porque después no va a ver con qué cara, porque el Espíritu Santo es uno, y cuando usted viene a pedir consejo y cuando usted viene llorando, que está pasando de aquí, que está pasando de allá, el Espíritu Santo es uno. Y el Espíritu Santo, que todo lo ve, le va a revelar a los pastores qué es lo que está pasando en su vida. Y qué vergüenza. A lo que decía ahora el pastor, lo que le revelaba el Señor. Qué vergüenza, porque si usted peca escondido en el rincón de la esquina de su cuarto y cree que nadie lo está viendo, olvídese. O sea, los demonios y Satanás no son omnipresentes, pero el Señor sí, y el Espíritu Santo más, por decirlo de alguna forma. El Espíritu Santo está en todo lugar, en todo momento. Entonces no piense que lo que está haciendo está quedando ahí oculto. En primer lugar, el demonio que se dé cuenta va a salir en carrera a soplársela a Satanás. Pero en carrera, mire, así se la van a soplar a Satanás. ¿Y usted cree que Satanás, con las que usted le ha hecho cuando ha estado bien parado en la fe, con las ganas que le lleva, no va a querer ir a reclamar derecho legal para pegarle una cochadita por lo menos? Mientras usted reacciona y se llega y se limpia delante del Señor nuevamente. Entonces, en esta noche, de verdad, pueblo, pongamos las barbas en remojo y que nos agarre el Señor confesados. Porque dice su palabra que quién entrará delante de él, quién llegará delante de él, el limpio de manos y puro. Amén. Nada que esté contaminado va a llegar delante. Así que de verdad, en amor, les dejo ese mensaje. Escudriñe la palabra, busque la palabra, léala, sáquela. Si la Biblia tiene polvo, sacúdasela y empiece a sacudirla todos los días. Mire, si usted le dedica el tiempo que le tiene que dedicar al Señor, el Señor se va a cargar de todo el resto de cosas que usted hace. Y Él le va a redimir el día de hoy. Amén, gloria a Dios. En amor, de verdad les dejo este mensaje y espero que sea de beneficio para sus vidas. Gracias.